Para empezar nuestra clase de hoy, van a ir a la hojita por la parte de atrás. ¿Sí? Van a ver, un título dice, Llegando al corazón del perdón. ¿Sí? Todas. Y hay 6 preguntas. Antes de empezar nuestra clase en la mañana de hoy, vamos a trabajar los puntos 1, 2, 3, 4 y 4. Y 5. Yo creo que sí. Entonces dice, van a pensar en una o en 2 personas a quienes ustedes crean, perdón, van a pensar en esas situaciones que nos han causado dolor, ¿sí? Que nos han dejado una huella o una marca. Muy parecido a las que estuvimos en el retiro, ¿recuerdan? Entonces, esas situaciones que nos han dejado una marca y que todavía cuando las recordamos nos duele, ¿sí? Pero no todas estuvieron en el retiro, Jarietcita. Ahora, pudo haber pasado del retiro acá otra situación con alguien, ¿no? Porque todo el tiempo estamos, esa es nuestra vida, todo el tiempo hay alguien que nos está ofendiendo o otras personas que nos están causando dolor. Entonces, si a las que ya fueron y perdonaron todo en el retiro, no lo tienen que poner porque está olvidado, pero las que no fueron al retiro y no han hecho el ejercicio, entonces las invito, o si hay alguna situación que se presentó del retiro acá, que todavía duela y que todavía marque sus vidas, por favor las invito a trabajar en esos primeros 4 puntos del perdón. Voy a ir a buscar un equipo. Un poquito más de 10 minuticos, hasta las 10:15.
Son los primeros 4. ¿Ya? ¿Ya? Yo veo que por aquí también ya. Todas ya trabajaron en sus... Importante identificar esas situaciones que nos están causando dolor. Importante identificar si todavía hay condiciones que le estamos poniendo a la persona que nos ofendió para que pueda haber paz en nuestro corazón. Que muchas veces decimos es que no lo perdono porque no ha hecho esto o aquello, ¿cierto? No me ha, no sé, restituido, por ejemplo, ¿cierto? O no me ha pedido perdón. Entonces yo estoy esperando que venga esa persona a pedirme perdón, por ejemplo. Vamos a estudiarlo. Es lo que quiero que se confronten primero, a ver si es válido o no. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Vamos a ver si esa manera como nosotras manejamos esas situaciones que con nuestros ofensores, las estamos manejando conforme lo dice la palabra del Señor. ¿Sí? Es lo que quiero que lleguemos en esta mañana. Entonces, si todas ya levantan la mano, entonces continuamos. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a arrancar. Yo sé que pasé por ahí, por al lado de alguna y la situación que me contaron es muy dolorosa y uno dice, realmente, qué injusto, ¿cierto? Y uno dice, qué dolor, qué situación tan terrible. Pero yo les voy a leer unas noticias que encontré por ahí en internet de situaciones espantosas y horribles. Y ustedes me van a decir si merecerían ser perdonadas o no. Entonces, mira, leí diciembre 7 del año 2022. Karen Oviedo, acusada de envenenar a su pareja, Rolando Aquino, y al hijo de este, con un anticongelante para autos. Octubre 3 del 2022. Historia de horror. Gabriel González, creo que esta la escucharon ustedes, mató a su hijo Gabriel de 5 años. Lo abandonó en un hotel de Melgar y le mandó mensaje macabro a la madre. Ahora sí puede ser feliz. Esto porque la esposa, su expareja lo había dejado por irse con otra persona. Duro, ¿no? Pobre madre. ¿Merecerá perdón este hombre? Hombre mata a su esposa, agosto 4 del 2022. Y bueno, saqué unas porque eso hay montones. Hombre mata a su esposa y a sus hijos y luego se suicida. Antes de quitarse la vida, bueno, mata a su esposa, Stephanie Ramírez, a sus 3 hijos de 22, 11 y 7 años en Orlando, Florida. Diciembre 5 del 2016, el caso de Juliana Andrea Samboni, lo traje porque yo sé que lo conocemos. La niña de 7 años secuestrada, torturada, abusada, asesinada en Bogotá. Conmueve a toda Colombia. El principal sospechoso del crimen es Rafael Uribe Noruega, arquitecto de 38 años, perteneciente a una reconocida familia de constructores de Bogotá. Terrible, ¿cierto? Y así hay innumerables situaciones que uno dice, Dios, ¿merecerán perdón? Les voy a traer otra y con esta quiero que empecemos. Noviembre 12 del 2018. Esto sucedió hace muchos años. Garavito y sus clientes. ¿Recuerdan a Garavito? Aquí dice que aceptó haber violado y asesinado a más de 200 niños y niñas. Y además motivó a otro asesino, a Manuel Octavio Bermúdez, que siguiendo sus pasos hizo lo mismo y mató a 34 niños. La pregunta es, ¿merecen la pena de muerte? ¿Los podemos perdonar? Leí, en esta noticia leí que Garavito se volvió cristiano. Es pastor de la iglesia pentecostal. Él encontró al Señor Jesucristo. ¿Pero qué dudamos? ¿Que Dios lo puede perdonar? ¿Dudamos eso? Eso no lo sabemos, ¿cierto? Eso solo está en el corazón de Garavito y allá la relación con el Señor y no nos interesa. Pero podemos dudar de que Dios puede perdonar a un hombre que cometió semejante cantidad de crímenes horrendos. Amén, amén. Ahora, otra cosa que es importante que tengamos en cuenta.
Nosotras antes de haber recibido al Señor, éramos pecadoras. Y para el Señor no hay pecado más grande o más pequeño. En el sistema judicial en Colombia y en los sistemas judiciales del mundo hay categorías de crímenes, ¿cierto? Hay crímenes que merecen más o menos años de o cadena perpetua, bueno. Pero para el Señor, todos los pecados son perdonados y son igual de graves los unos que los otros, ¿cierto? Sean grandes o pequeños. Entonces, a eso es que quiero que lleguemos en esta mañana, hermanos. Entonces, merece las personas, todas las personas que ustedes anotaron ahí que las han ofendido. Yo también les hice el ejercicio en mi casa y recordaba, y esta mañana el Señor además me puso en mi oración de la mañana, recordé otra vez a esas personas y oraba por ellas y le daba las gracias a Dios, porque estoy segura que si eso no hubiera pasado en mi vida, yo hoy no estaría aquí parada y no sería salva. Y el Señor me regaló la salvación. Si yo no sufro, no paso por la cadena de sucesos por las que pasé, yo nunca me hubiera dado cuenta que yo necesitaba al Señor. ¿Por qué? Porque yo vivía en un mundo maravilloso, terrenal, donde todo era perfecto, tenía a mi esposo, bien, buen trabajo, ¿cierto? Si no suceden esa cadena de eventos en mi vida, yo no doblo rodilla. Entonces hoy le doy las gracias al Señor porque todo eso que permitió hizo que yo reconociera que lo necesitaba y que necesitaba de su amor y de su redención y de su salvación, ¿sí? Y hoy puedo realmente orar por estas personas que una vez hicieron, que una vez yo sentí dolor, pero hoy les doy las gracias. Y le doy las gracias primeramente a Dios, que tuvo misericordia de mí, y a esas personas, porque si esas personas no hacen lo que me causaron, yo de verdad no había llegado a los pies de Cristo y no tendría esta relación que hoy tengo y esta paz y este gozo que hoy experimento gracias a que el Señor hizo la obra en mi vida. Entonces, yo quiero que miren a todas esas personas que ustedes anotaron y les den las gracias primeramente a Dios, y a esas personas, mire, esas personas ya no les deben nada, porque el Señor también pagó y también murió por ellos. Tenemos que orar para que haya salvación, para que esas personas encuentren la salvación del Señor, ¿cierto? Entonces vamos a nuestra hojita. Y dice Efesios 4:32, ¿cierto? Leámoslo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es un mandato otra vez, hermanas, como estudiamos la misión. Miren, él dice, sean benignos, perdonándonos unos a otros. ¿Y qué es el perdón? No más que reconocer que ya nadie tiene deuda con nosotros, como lo hizo el Señor Jesucristo. Veamos qué es el perdón de Dios. El Padre Nuestro también nos enseña, ¿no? También nos manda. Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestras deudas, ¿cierto? Está hablando de nuestros pecados, o sea, nuestros pecados son deudas para Él, ¿cierto? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay una condición, porque es mandatorio perdonar a nuestros deudores, ¿cierto? Muchas veces estamos buscando que nos digan pobrecitas ellas, así es. Entonces vamos a ver cómo es el perdón de Dios, porque es que es el evangelio, es el perdón de Dios el que nos habilita a nosotras ahora para perdonar de esa manera. De esta manera como vamos a estudiar, no perdona el mundo, ¿sí? Porque es que es imposible. Ustedes leyeron, escucharon las noticias que les leí, ¿cierto? Los casos. Para el mundo es imposible si uno no tiene el amor de Cristo, llegar a pensar que esas personas, si todavía nos cuesta a nosotras como cristianas pensar que eso puede ser real, ¿cierto? Que esas personas de verdad se arrepintieron o que este señor Garavito de verdad tiene el perdón del Señor y fue salvo. Imagínense para el mundo eso no tiene perdón. Y hablan de que no tiene perdón de Dios, ¿cierto? Porque no conocen que el perdón, que Dios, que su amor y su perdón es infinito. Entonces miremos qué es el perdón de Dios. Entonces, nosotras estábamos en pecado, ¿cierto? El pecado nos había separado de Dios y no merecíamos su perdón. Leámoslo. Veamos cómo éramos antes. Isaías 59:2, todas nosotras,
¿Cómo éramos nosotras? Alguien que vaya a Isaías 59:2 y otra a Romanos 6:23. Amén. Isaías 59:2. Dice, como nos decía la hermana Yaneris, pero vuestras iniquidades han hecho división, ¿cierto? Estábamos separados. Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Estábamos separados. Así como estas personas que han cometido esos crímenes horribles, nosotras también estábamos separadas del Señor por nuestro pecado, ¿cierto? Por nuestras iniquidades. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, ¿cierto? ¿Y qué hizo el Señor? Veamos Romanos 6:23. Ah. Esa es la deuda que teníamos, ¿no? Una deuda impagable, impagable, impagable. No podíamos pagar, la única paga era la muerte, pero Él tuvo misericordia, ¿cierto? ¿Y qué hizo entonces? Así es, ¿cierto? Yo esta semana no me acuerdo si fue en BBN o en otra predicación que escuché, hablaban de un ejemplo de dos amigos muy cercanos en la infancia que pues terminado su bachillerato se separaron por cosas. Uno de ellos llegó a ser juez de la República y el otro no se supo. Un día en un juicio le tocó el amigo, ¿cierto? Este juez era un juez, no como los jueces de acá, sino un juez muy justo, que aunque le dolía ver a su amigo ahí, pues tenía que ponerle su castigo, ¿cierto? Entonces le aplicó la ley y lo multó, le puso una multa, una deuda que tenía que pagar para poder y pagar su condena, ¿cierto? Sin embargo, una vez salió ese juez de haber dictado su sentencia, fue y pagó el dinero de la deuda. ¿Fue justo? Fue justo, claro, fue justo porque él le puso no, él fue un juez, asumimos que fue un juez justo y puso la condena correcta, ¿cierto? Entonces fue justo, porque le puso, y el mismo juez, por amor a su amigo, fue y buscó y pagó la plata. Eso hizo el Señor por nosotras, ¿sí? Eso mismo hizo el Señor por nosotros. Pagó por mí, mi deuda que era infinita, que era inalcanzable, él mismo puso a su hijo y el Señor Jesucristo murió por nosotras, era impagable. ¿Quién de nosotras iría por uno de estos casos que yo les conté a pagar la deuda de esas personas de crímenes tan horribles? ¿Alguna de nosotras? Uh-huh. Nosotras no, ¿cierto? Pero el Señor lo hizo. Mandó a su hijo y murió por nosotras. Eso solo puede suceder, eso solo lo podía hacer Dios, ¿cierto? Pero cuando nosotras vamos madurando y vamos teniendo el amor de Cristo, vamos creciendo en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de la palabra, cada vez va a ser más fácil llegar a hacer cosas más parecidas, ¿cierto? Seguramente hasta llegar a dar la vida por alguien que amamos. Entonces leamos Romanos 5:8, por favor, y veamos cómo empieza el perdón de Dios. Ya vimos que el pecado nos había separado de Dios, no merecíamos su perdón, ¿cierto? Como estos crímenes que hemos leído. ¿Y qué empieza a hacer? ¿Qué hace Dios? Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. En que éramos aún pecadoras, no habíamos pedido todavía perdón, ¿cierto? Pero ahí no habíamos pedido perdón, no habíamos llegado a ese punto de reconocer que lo necesitábamos, éramos pecadoras, pero Él murió por nosotras,
¿sí? Así que, ¿quién tomó la iniciativa? Nosotras fuimos y nos acercamos y le dijimos, oiga, Señor, yo reconozco que soy pecadora, ¿será que me puedes perdonar? No. ¿Y cuántas de nosotras en esas hojitas anotamos que un prerequisito para darle perdón a la persona que nos ofendió es que la persona venga a pedirnos perdón? ¿Cierto? La parte ofendida en este caso, que fue Dios, fue quien tomó la iniciativa, ¿cierto? Él mandó a su hijo a morir por nosotros, él tomó la iniciativa, ¿cierto? De perdonarnos, de alcanzarnos, de restaurarnos. Entonces, fue la parte ofendida, no al contrario, hermanas, no al contrario. Vamos entonces a Romanos 5:10, por favor. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Entonces ya fuimos reconciliados, ¿cierto? Como decía Mercedita, seguimos pecando, seguimos ofendiéndole, ya nos perdonó una vez. ¿Hasta cuántas veces le preguntaba Pedro al Señor Jesús? ¿Recuerdan? Hasta 7 veces puedo perdonar. ¿Y qué dijo el Señor? Y así nos perdona el Señor. Así nos perdona el Señor, porque ya fuimos reconciliadas, seguimos ofendiéndole, seguimos generándole deuda y Él sigue perdonándonos, ¿sí? Claro, de acuerdo, sí, no, seguramente, pero pues somos de este mundo y tenemos, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, ¿sí? Pero pues a veces las cosas de este mundo todavía nos controlan, exacto. Pero sí, tiene que llegar a medida que vamos creciendo en el, y esta es una, hermanas, realmente perdonar a los demás es una muestra de que nosotras somos verdaderas cristianas y que el amor de Cristo habita en nosotras, porque no es fácil perdonar, no es fácil perdonar. ¿Listo? Entonces, el Señor actuó para reconciliarnos con Él. Él actuó. Nosotras estamos actuando con aquellos que nos han ofendido para reconciliarnos con esa persona. Claro, para ver una reconciliación necesita que la otra parte pues también después ceda y se arrepienta, ¿cierto? Pero realmente, ¿quién tomó la iniciativa? Cristo, el Señor. ¿Quién debe tomar la iniciativa cuando somos la parte ofendida? Nosotros. Claro, yo perdono, eso no significa que yo restauro la relación con la persona con la que la he roto, ¿cierto? No significa el perdonarlo, pero ¿qué debe estar en nuestro corazón? El deseo de que se restaure, ¿sí? Porque muchas veces decimos, ya lo perdoné y ya olvidé, ¿cierto? O eso ya no me causa dolor, pero realmente yo he hecho algo para restaurar esa relación rota. El Señor sí lo hizo. Él nos perdonó y nos buscó para que estemos en comunión con Él. No solo dijo, ya los perdoné, ¿no? ¿Cierto? No, Él nos busca y restaura y quiere que estemos en comunión con Él, ¿sí? Y Él quiere que cada vez que fallamos, Él quiere que nosotras restauremos y nos permite restaurar esa comunión con Él. O sea que nosotras también tenemos que estar dispuestas a restaurar la comunión con las personas que nos han ofendido. Alguna de nosotras, no sé qué casos, no los leí todos, solo conozco el de Juanita, está en capacidad de ir a buscar a la persona que me ofendió y decirle te perdono y darle un abrazo y decirle ya no me debes nada, no nos debes nada, te amo en Cristo, y restaurar esa relación. ¿Alguna cree que puede hacerlo? Bueno, cuando puedan hacerlo es porque el Señor ya, el amor de Cristo está en todo su furor en su corazón. ¿Listo? Él perdonó nuestros pecados completamente, eso es lo otro, lo perdonó completamente, no nos perdonó un pedacito, sí, y esto otro que tú hiciste, no, 100%, ¿cierto? Y pagó él mismo el precio, como ya habíamos dicho. Veamos primera de Juan 1:9, primera de Juan 1:9 y primera de Juan 2:2. Ah, no leímos segundo. Por favor, ¿lo tienes ahí, Moni? Por favor. Amén. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, rogar por medio, colocamos el nombre de Cristo reconciliados. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, recordemos que éramos enemigos, ¿cierto? Y Él buscó
restaurar. Él actuó y buscó restaurar y reconciliarnos con él. ¿Lo merecíamos? No, no lo merecíamos, ¿cierto? ¿Hicimos algo para buscarlo? No, él tomó la iniciativa. Él nos buscó y nos perdonó y además nos dio el derecho a hacernos hijos suyos, ¿cierto? O sea, nos reconcilió, volvió y inclusive hizo esa relación ahora más fuerte, más maravillosa, más hermosa que antes, ¿sí? Entonces miren que, exacto, la relación fue ahora mucho mejor que antes de esa reconciliación. Eso mismo tenemos que pensar y aplicar en nuestras vidas, con las personas a las que nos sentimos que nos deben. ¿Listo? Vámonos ahora sí a primera de Juan 1:9 y otra persona a primera de Juan 2:2. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Amén. Amén, ¿no? Entonces miren que es fuerte. El que dice que está, pero aborrece a su hermano, está en tinieblas. Y es que el Señor nos muestra cómo sí, cuando el amor de Cristo está en nosotras, sí podemos amar al hermano, podemos amar lo que nos enseñaba Cristo, amen a sus enemigos. ¿Listo? Vamos a acabar. Sí, por favor. Amén. Él pagó el precio, ¿cierto? Sin lugar a dudas, Él fue el que pagó el precio por nuestros pecados. Él pagó nuestra deuda que era, ¿recuerdan la parábola de los dos deudores? Así como el caso de ese rey que le perdonó. Y las que estuvieron y actuaron en la hora del retiro, recuerdan muy bien esa escena, ¿no? La de los dos deudores, ¿cierto? El rey tuvo misericordia y pagó una deuda que era imposible de pagar para ese siervo. Era en trabajo, yo leí que representaba como 150,000 días de trabajo. O sea que ni toda la vida trabajando hubiera podido pagar esa deuda y ese señor se la perdonó. Sin embargo, él sale y el siervo de él que le debe algo más pequeño, digamos que de 150,000 días de trabajo, a este señor, este otro le debía 100 días de trabajo. Muchísimo menos. Y no tuvo corazón ni compasión, ¿cierto? Así es el Señor nos perdona deudas de 150,000 días de trabajo, toda la vida tenemos para pagarle y no se la pagamos. Y nosotras tenemos ahí anotado a unos deudores, a lo que nos han hecho daño, que la deuda representa la de los 100 días del otro señor, ¿cierto? ¿Tenemos o no tenemos que perdonar? ¿Cierto? La deuda es mucho menor. Hoy tenemos que salir de aquí, bueno, si no terminamos la próxima clase diciendo, nadie nos debe nada, nadie nos debe nada, nadie nos debe nada. Y tiene que haber paz en nuestro corazón. No podemos seguir guardando ira, rencor, dolor, resentimiento, porque además, pues somos hijas de Cristo y tenemos el amor de Él y tenemos que estar gozosas. Y eso... Muy bien, entonces que ojalá de nuestras cabezas se meta, nadie nos debe nada. Él decide no recordar nuestros pecados, Él sí los borra, Él decide, porque es cierto, Dios es todopoderoso y pues Él sabe todo lo que hemos hecho en toda la vida, pero Él voluntariamente decide no volver a mencionar eso ni volver a usar eso no sé, Él decide borrar las cosas, ¿sí? Leamos Isaías, a ver si alcanzamos, Isaías 43:25 y Hebreos 10:17-18. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus. Maravilloso, ¿no? Él borró nuestras rebeliones y no se va a acordar de nuestros pecados. Él tiene una mente maravillosa y seguramente él sabe todo, pero él decide borrarlos, no volver a recordarlos. Sin embargo, y Hebreos 10:17-18. ¿Quién la tiene tú? Bueno, dale, Yajarecita. Venid luego, dice Jehová, y
cuentas. Y nuestros pecados fueren como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Amén. Isaías. Gracias, Angelita. Y añade, y nunca más pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Amén. Remisión. Hay remisión, ¿cierto? Hay remisión. Entonces, seguramente a nosotras, pues no vamos a poder olvidar una situación que marcó nuestras vidas, ¿cierto? De alguna manera. Así es. Pero lo que sí debe pasar en nuestras vidas es que eso podamos recordarlo con gozo, como yo les contaba esta mañana. Poder recordar con gozo esa situación, porque sin esa situación, seguramente nosotras no estaríamos donde estamos hoy. El Señor usa todas las situaciones para bien, ¿sí? Amén. Entonces, oremos porque ya nos tocaron la segunda campana. Terminamos la próxima clase y comenzamos nuestro último tema. Amado Padre Celestial, te doy infinitas, infinitas gracias, Señor, por tu palabra, que es maravillosa, Señor, que nos llena de gozo, que nos llena de alegría, Señor, que nos restaura, que nos sana, que cuando hay dolor en nuestro corazón, tu palabra nos llena de paz, Señor. Alabado y bendito seas, Señor. Alabado. Gracias, Señor, por tu palabra, que es maravillosa, por ese regalo y por ese privilegio que tenemos de abrir tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, el resto del servicio. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, terminamos la próxima clase.